estos primeros días, la vida universitaria. Con sueños, pero bien. Con sueños, sí, ¿no? Duro, pero mejor que, como dice el dicho, al que madruga, Dios lo ayude. ayuda. Bueno, esta semana, como notan, puede ser un poco irregular hasta que nos vamos acomodando nuevamente a lo rutinario de las clases. O sea, después empiezan los trabajos prácticos, en fin. Consultita. Buen día. Nos hemos visto. Hola, Nico, buen día. Buen día, profe. Hola, Adrián. Habíamos visto, no me acuerdo si hemos mostrado el lunes algo con respecto a la planificación, programa analítico de la materia, todo ese tipo de información, o simplemente mostramos con el profe Jorgito Arias el aula virtual y toda la información que tenían ahí. Algo de la planificación de la materia vimos. No sé si todo, pero algo sí. Sí, sobre todo lo que vieron es la parte de cómo van a llegar a promocionar la materia o mínimamente regularizarla, ¿sí? Sí, todo eso sí vimos. Perfecto. Bueno, vamos a esperar unos minutos, hasta eso vamos charlando un ratito. Tenemos hasta acá 33 participantes. Si bien es cierto, no va a ser como obligatoria las clases porque no podemos determinar a ciencia cierta cuántos de ustedes tienen inconvenientes tecnológicos, ya sea de comunicación o de dispositivo. Básicamente nadie quedaría libre por asistencia. Sí, eso no los exime, como decimos siempre, de las presentaciones en tiempo, de los trabajos prácticos, las defensas de los trabajos prácticos, presentarse a rendir los parciales o sus recuperatorios. Diría que los parciales y los recuperatorios no son obligatorios, salvo el último, el integral, que es en febrero, que bueno, si no lo rendís a ese, no hay chance, digamos, de ni siquiera regularizar, ¿no? Claro. Acuérdense, los trabajos prácticos, no sé si lo dijo, pero siempre lo vamos a estar reiterando, no tienen recuperación los trabajos prácticos. Se va a tener una nota de aprobado o desaprobado. Los parciales sí van a ir con nota numérica, pero los trabajos prácticos no tienen recuperación. Ahora, ¿qué ocurre? Llega, por ejemplo, el mes de febrero y tenés, vamos a decir, 8 en el primer parcial, ya sea que lo adquiriste en primera instancia o por recuperación, y tenés 7 en el segundo parcial. O sea, que ahí estamos bien porque estás en una excelente posición para llegar a la aprobación directa, que es lo que llamamos la promoción de la materia, y que se promediarían las notas, te he dado de 7,50, pero generalmente ponemos 8, pero también eso depende de los trabajos prácticos, ¿no? ¿Qué pasaría? Porque vos necesitas 7 trabajos prácticos aprobados, dentro de esos trabajos prácticos algunos obligatorios, como el de la arquitectura ARC o los trabajos monográficos del trabajo práctico 9 y 10, que es memoria y entrada-salida. Vamos a suponer que no tenés 7 trabajos prácticos aprobados y tenés 6 trabajos prácticos aprobados. Estás a 1 con las notas de los parciales. Bueno, vemos esos casos especiales y tratamos de que recuperen algún trabajo práctico o le damos una tarea extra de investigación para ver si pueden recuperar eso y llegar a la aprobación directa, ¿sí? Porque no tiene sentido empezar a dar recuperación en los trabajos prácticos si cuando llegamos a diciembre o a febrero no se han presentado ningún parcial o han desaprobado todos los parciales, la recuperación integral, y no tiene sentido de que te dé recuperación de trabajos prácticos si no tenés la otra parte que es importante también, ¿sí? Entonces, de vuelta, los trabajos prácticos no se recuperan, se rinden, el día está el cuestionario y
después los parciales sí se rinden y tienen sus recuperaciones. Así que tenemos un sistema bastante sencillo. Como digo, con respecto a las clases, no son obligatorias en sí mismo. Yo voy a tratar de que tengan ganas de asistir un jueves a las 8 de la mañana, pero siempre son importantes las clases de todas las materias. Siempre algo se aprende, siempre algo se saca. Así que eso les recomiendo que traten de asistir a todas las clases siempre que puedan, ¿sí? Los que realmente tienen problemas, bueno, vamos a tratar los voy a tratar de identificar a ver cómo podemos interactuar, digamos, de forma sincrónica o ayudarlos a levantar el material desde el aula virtual y, bueno, algún soporte en algún momento le vamos a tener que facilitar, ¿no? Si no, se hace muy complicado. Estamos ya 57, somos como 100 más o menos, inscriptos por lo menos en el aula, 100 y pico, si no me equivoco, el último número que vi en CISACA. Así que bueno, estamos 56, son las 8:02, si no me equivoco. ¿Alguna duda hasta acá con respecto a la materia o a la carrera o algo que lo pueda ayudar? Profe, ¿usted no graba las clases? Sí, las primeras generalmente no, porque son muy introductorias. Cuando ya entremos al grueso, digamos, a lo que más le interesa, ahí sí, ya voy a ver de los videos del año pasado si los edito. Y sobre todo, por ejemplo, cuando empezamos a ver las instrucciones en un lenguaje de bajo nivel que se denomina Assembler, es una parte que por ahí les cuesta un poquito al principio y ya a ver si se las edito, pero a veces una grabación, por ejemplo, de 1 hora y media, más o menos en MP4 y cuando lo convierte en la plataforma Zoom y te tira 200 y pico de mega, entre 200 y 250 megas. Entonces imagínate que vas a tener, son 32 semanas teóricas de clase o de actividad académica entre ahora y fin de noviembre. No digo que vamos a tener 32 clases básicamente, pero 25, 23 clases seguro de teoría y otras tantas de práctica. Entonces, imagínate que por cada clase sean 200 megas, échale pluma cuánto va a necesitar de capacidad de almacenamiento. Yo ya estoy al borde, entonces tengo que empezar, tengo que comprar ya sí o sí un disco de 2 teras o comprarme un disco interno que sea de almacenamiento magnético, mecánico, un disco duro, un HDD, digamos, para poder... subir a la nube, profe? ¿Cómo? ¿Puedes subir a la nube Sí, tengo, ustedes saben, al ser ya estudiante de la Universidad Tecnológica y tener el correo institucional, acceden todo el paquete Office 365, donde tenemos, bueno, Outlook de correo electrónico y además tenemos OneDrive que podemos subir hasta 1 tera, ¿de acuerdo? Sí. Pero eso en un ratito, digamos, se va. 4 clases. Claro, ya está. ¿Sí? Sí. Así que hay que saber utilizarlo a eso eficientemente. Así que, bueno, y en general, yo tengo que editar una clase de 1 hora y media, les aseguro que limpito 20 minutos, no es más de eso. O sea, digamos, el resto es verso, por decirlo, ¿no? Profe. Claro, siempre decíamos que los docentes nos hemos recibido de poeta, porque vivimos del verso. Profe, ¿podríamos ver una parte de lo que vendría siendo el trabajo práctico número 1, que usted nos había dicho que tenemos que leer la historia y lo que es una computadora? Por ejemplo, hay una pregunta que dice diferencia entre la organización y la arquitectura de una computadora. Sí. Y busqué en internet y es como que no me ha quedado claro, digamos. Buenísimo. Eso o sea, vi el gráfico de entrada, salida, CPU, memoria, pero, o sea, no entiendo cuál es la organización y cuál es la arquitectura, digamos. Bien, me parece perfecto que no entienda, porque generalmente cuando uno va aprendiendo, lee un tema o lee sobre un tema que le damos
Hay cosas que entendés y hay cosas que no entendés. Y eso es lo que queremos en las clases, ¿no es cierto? Que se puedan sacar todas las dudas. Pero ya te lo comento ahora, lo vamos a ver en esta clase, me parece que más al final, pero la organización es básicamente la estructura física, ¿ah? La memoria, el micro, con los dispositivos, cómo está organizado físicamente en esos componentes, cómo se relacionan físicamente entre ellos. ¿Ah? Esa es la plataforma física. Y sobre esa plataforma corre una arquitectura, decimos. Entonces, la parte de arquitectura es una cuestión más lógica. El microprocesador habla un solo lenguaje. A ver, o por decir, un solo idioma, por decir, ¿ah? Yo ahora estoy usando, en este momento, para comunicarme con ustedes, el idioma o el lenguaje español, ¿sí? Y todos nos entendemos. Yo les hablo, ustedes me contestan, y hay un ida y vuelta, ¿ya? Entonces, la arquitectura tiene que ver qué lenguaje entiende el computador en sí mismo. Bueno, solamente entiende ceros y unos, perfecto. Ahora, esa computadora, cuando muchas veces digo esa computadora, les estoy diciendo ese microprocesador, que es el cerebro de ese compu, ¿no? De esa compu. ¿Qué cosas sabe hacer? ¿Qué órdenes sabe interpretar? Un conjunto finito de órdenes, acotado. Vamos a decir 100 órdenes, 200, 300, 500. No es infinito tampoco, ¿sí? Perfecto. Esas son cosas que hacen a la arquitectura de la computadora. ¿Qué conjunto, qué set de instrucciones interpreta ese microprocesador de ese computador en particular? Ahora, esas instrucciones, ese conjunto, cada una de esas instrucciones, para que la entienda el micro, indefectiblemente tiene que estar escrita lógicamente, desde el punto de vista lógico, ceros y unos. Ahora, muchos de ustedes tal vez ya han aprendido a programar o han hecho sus primeras herramientas y no programan con ceros y unos básicamente. Programan con órdenes y usando palabras anglosajonas como if, como while, o asignaciones como un igual, por ejemplo, o aperturas de librería como en C puede ser include, o ese tipo de cosas. Entonces, en esta materia nos vamos a concentrar porque en los lenguajes de programación se pueden dividir en dos niveles. El lenguaje de alto nivel puede ser un Java, puede ser Ruby, puede ser Python, puede ser, hay algunos lenguajes para inteligencia artificial, son lenguajes de alto nivel. Y luego tenemos los lenguajes de bajo nivel. ¿Cuáles son? El que acabo de nombrar hace un momento, el que entiende únicamente el computador ceros y unos, ¿de acuerdo? Ceros y unos nada más. Y a este lenguaje lo vamos a abordar a través de otro lenguaje de bajo nivel, denominado assembler o ensamblador, que es un lenguaje simbólico, porque ahí sí usamos letras, símbolos como paréntesis, ¿no? Dígitos, pero que también se tiene que traducir a ceros y unos, pero vamos a ver que esa traducción es unívoca, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros nos vamos a adentrar, como decir, veo el gabinete, esa caja que adentro tiene el microprocesador, que adentro tiene la memoria RAM, que adentro tiene los conectores para los dispositivos, me zambullo ahí y vamos a tratar de entender cómo ese computador trabaja lógicamente. Ahora, cuando digo esto, lo que estoy diciendo implícitamente es cómo ese computador ejecuta programas. Pero no programas en alto nivel, sino en un bajo nivel, ¿de acuerdo? Ahora, el programa es un conjunto de órdenes secuencialmente ordenadas, ¿de acuerdo? Vamos a decirlo muy descriptivo en forma general. Entonces, esas órdenes se tienen que ejecutar una a una, ¿de acuerdo? Esperan un momento.
pasamos el Bobby al fondo para que no moleste. Pasa que mi otro hijo está rindiendo ahora y es oral y lo pasamos ahí para que no vaya en clase no hay tanto problema. Vieron que pasa muchas veces el ladrido del perro, la propaganda que pasan por la calle, bueno, todo, anécdotas con mucho humor, la verdad que hemos experimentado todo este tiempo. Volviendo, entonces, nosotros vamos a ver dentro de esta materia esos lenguajes de bajo nivel que interpreta y es lo único que sabe interpretar y hacer el microprocesador, ¿de acuerdo? En ese nivel vamos a estar fundamentalmente. Bueno, ahora, entonces, lo que me preguntaba el compañero, profe, esto de la parte de estructura física, la arquitectura, entonces, lo físico, cómo se organiza y lo lógico. Tenemos un conjunto de instrucciones. Esas instrucciones que nosotros vamos a saber que son en ceros y uno, tiene una cierta longitud de ceros y uno. Vamos a ver si... Por ejemplo, yo acá les puedo escribir, vamos a hacer así, 3, 4, 1. Vamos a poner... Luego vamos a poner así. Luego vamos a... Y al final vamos a poner... Si no he calculado mal, acá tengo 32 bits. 32 ceros y 1. Y con estos 32 ceros y 1 voy a poder utilizarlo, por ejemplo, como una orden dada al microprocesador o al procesador que vamos a ver luego del receso de invierno, que es la arquitectura ARC, que se basa en el microprocesador Spark de Microsystems, que es un microprocesador de 32 bits, ¿sí? ¿Qué le acabo de decir a ese microprocesador? Que lea la memoria de una dirección determinada, lo traiga al microprocesador y lo coloque en un elemento llamado registro, que es un elemento de almacenamiento, y que lo coloque en el registro 1 dentro ya del microprocesador. Entonces, pero si yo les hubiera preguntado, chicos, estos 32 ceros y 1, ¿qué orden le acabo de dar al microprocesador? Y qué sé yo, profe, para mí son 0 y 1, nomás estoy viendo. Es un código, ¿sí? ¿Vieron en el súper que todos los productos tienen un código? Y que cuando pasamos por la caja, pasa por el lector de código. Entonces, salvo que en algún momento no lo reconoce o no lo puede tomar, entonces la cajera o el cajero, ¿qué hace? Ingresa el código para que le pueda aparecer el producto y muchas veces no le aparece, no lo lee bien el código, pero imagínense que en vez de ingresar el código tengan que ingresar yerba mate, periquita, 500 gramos, no, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, imaginen ustedes poder grabar en sus mentes el producto y el código. Entonces, yo te digo, el código... 944.000, sí, harina 3.0, blanca flor, qué sé yo, ¿me entendés? Bueno, el microprocesador tiene esa propiedad. Yo le tiro ese 32 bits y ellos saben qué es, qué orden es. Por ejemplo, leer memoria. Por ejemplo, sumar. Por ejemplo, escribir memoria. Por ejemplo, hacer una operación lógica de suma lógica o de producto lógico, que no es lo mismo un producto aritmético, ¿no? Entonces, esto es lo lógico, esto es arquitectura, esto es decir, ese conjunto de instrucciones que maneja el procesador. Cada una de esas instrucciones, ¿qué longitud tiene? 32 bits. Los datos con los que va a trabajar. Puedo trabajar con datos de 8 bits, puedo trabajar con datos de 16 bits, puedo trabajar con datos de palabra 32 bits, doble palabra, ¿de acuerdo? Y vamos a conocer también ese concepto de palabra, que es la mínima unidad de intercambio, vamos a decirlo así muy criollo, entre la memoria RAM y el microprocesador, ¿de acuerdo? ¿Okay? Sí.
En la historia de las computadoras decía que las primeras generaciones trabajaban bit serie, es decir, bit a bit. ¿Qué funciones tenían en esa época las computadoras? Bien, perfecto. Antes que entremos ahí, bueno, me gusta esta forma de haber empezado la clase porque empiezo en base a las dudas que ustedes tienen. Pero antes de entrar ahí, yo diría, primitivamente, el ser humano empezó a tener la necesidad de poder registrar información, ¿ah? De poder empezar a escribir en algún lugar, registrar. Ustedes vieron muchas veces la parte turística, cómo nos invitan a conocer lugares, digamos, en las montañas, donde hay cuevas, y en esas cuevas hay escrituras, gráficas que cuentan qué pasó en un momento dado, en aquellos años, por ejemplo, y también la necesidad de poder almacenar o contar, poder empezar a desarrollar más operaciones, que hoy la conocemos como operaciones aritméticas, ¿de acuerdo? Entonces, desde ahí comienza esa necesidad de computar, de contar, de tener, bueno, ¿cómo puedo, si mientras yo tenía elementos primitivamente que no superaran mis 10 dedos, cuando ya empezaba a superar eso y no sé cuántos animales o cuántos objetos de madera o de piedra o de lo que iba acumulando y quería registrarlo y tenerlo presente, no olvidarse, si se olvidaba ahí lo tenía anotado, por decirlo, desde ahí empieza esa necesidad, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Vamos a avanzar un poquito rápido acá para ir a esa parte. Bueno, estos son los primeros elementos donde se podía registrar antiguamente, muy primitivamente. Es decir, tengo tanto en este huesito, van haciendo incisiones y cuentan cuánto tiene, ¿de acuerdo? Por ejemplo, estos palitos, ¿no es cierto? También servían para contar, pero ya tenían otra forma que les daba un cierto sentido a la cantidad, porque cada vez al tener más cantidad, imagínate tener palito, palito, entonces de acuerdo a la forma del palito ya podía significar 10, 50 o 100 elementos, ¿de acuerdo? Y así se va evolucionando y este sería nuestro primer computador, el ábaco, ¿de acuerdo? Entonces, todas las primeras, entre comillas, computadoras, en realidad como es el ábaco, lo que le permite al ser humano es poder contar y realizar operaciones básicas, ¿de acuerdo? Esas son las primeras computadoras de computar, de contar básicamente, ¿sí? Por supuesto que al día de hoy, las computadoras como las conocemos nosotros, en realidad le decimos que son computadoras de propósitos generales, ¿no? Puedo hacer muchísimas más cosas que solamente poder realizar cálculos aritméticos, ¿sí? Entonces, toda esa parte de la historia se refiere a la forma de dispositivos, en el principio usando esos huesos donde se hacían incisiones, luego, fíjate, aparece el ábaco y ahora después aparece, primero estaba esta cajita de música con cilindros, y depende de cómo iban girando el cilindro y esos cilindros tenían ciertas, no incisiones, sino como dientes, que iban, por supuesto, pegando a medida que movían la manivela y generaban ciertos sonidos, ¿no? Y entonces Pascal, allá por el año 1600, crea la Pascalina, que era una calculadora realizada con piezas mecánicas, ¿no? Con piezas que van girando unas con otras, que se van armonizando y van generando cálculos aritméticos básicos, ¿no es cierto?,
y además, y con el tiempo la fue perfeccionando. Todavía existen algunas de estas que están en los museos y funcionan, ¿no? Funcionan. Esta sería una máquina de calcular, pero que ya empezaba por el año 1600, siglo XV, a empezar la era de las, por decir, no sé si es correcto, las computadoras mecánicas, ¿ah? Que lo que hacían es computar, contar, ¿no? Bien, esto hablábamos de la pascalina, y cuando llega esta Babbage, ya estamos 1800 más o menos, crea esta máquina diferencial que no solo realizaba operaciones, sino además resolvía ecuaciones, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la considerada una de las primeras computadoras, ¿sí? La máquina diferencial de Babbage. Inclusive hay una, no sé si buscan, van a encontrar un video que está en un museo en el Reino Unido y que funciona, ¿no? Funciona todavía. Sería esta, ¿no? Tiene un motor, ¿de acuerdo?, que la hace funcionar. Bien. Y acá hay algo muy bueno con el telar de Jacquard. También siguen siendo mecánicos, porque lo que hace esta persona en el año 1800 también es poder introducir a través de una cinta de papel que está perforada, y de acuerdo a las perforaciones que tenía, el tejido que quería hacer. Entonces se dieron cuenta que podían introducir datos o introducir órdenes a través de esta metodología. Y entonces idearon a partir de ahí otras máquinas que calculaban, pero ya la introducían a través de este sistema. Miren cómo de a poco las cosas que nosotros tenemos hoy, como por ejemplo un teclado, un mouse, un disco duro, digamos, para introducir información, cargar el sistema operativo y todas esas cosas, lo hacían muy primitivamente, digamos, de esta manera, a través de una cinta de papel perforada, ¿no? Pero en ese momento, por supuesto, está siendo un dispositivo mecánico, ¿no? Toda la primera era, básicamente, es sistema mecánico, ¿ah? La generación 0, ¿sí? Bien, la generación 1 empieza con lo que se denomina un hito, digamos, histórico. Veníamos de lo primitivo, que se registraba, digamos, en huesos, pasamos a la era mecánica. De la era mecánica, el hito que sigue son los tubos de vacío. Para describirlo, podríamos interpretar el tubo de vacío como un foco. Un foco que puede tener dos estados posibles, o está encendido o está apagado, ¿ah? Y ahí es donde interviene en aquellos momentos también del inicio Babbage, Boole, ¿no? Cuando introduce la álgebra booleana y los principios de la álgebra booleana, y a través de los operadores lógicos, cómo se podrían describir y poder realizar operaciones. Sin embargo, en ese tubo de vacío, que digo que es como un foco, venía a interpretar el sistema binario, pero los primeros computadores hechos con tubos de vacío trabajaban con el sistema decimal. O sea que podían representar a través de anillos que podrían tener 10 tubos de vacío, y de acuerdo a cuál estaba encendido o cuáles estaban apagados, podía representar entre el 0 y el 9. Pero al tener tantos estados que representar, y como hoy mismo, fíjense, en un foco, no importa cuán bueno sea, puede en algún momento quemarse. En aquellos momentos, y hasta el año 1955, esa tecnología era muy complicada porque se iban quemando los tubos, había que ir reemplazando. El consumo de energía era tremendo en aquellos momentos. Imaginen ahora esto.
Bueno, la era que sigue, que es la generación 2, empiezan los transistores. Los transistores, que es lo que se usa hasta el día de hoy en otras medidas de construcción, también representan dos estados posibles. ¿Ah? Circula energía o circula corriente o no circula corriente eléctrica, ¿no? Y podías tener los mismos estados que el tubo de vacío, pero el transistor tiene un tamaño inicial de 2 centímetros, un consumo de energía tremendamente menor al tubo de vacío. Pero un microprocesador moderno de hoy internamente puede tener 1.000 millones, escuchen el número, 1.000 millones de transistores. Imaginen que vamos a construir un microprocesador moderno de hoy con tubos de vacío. Necesitaríamos, por decir, 1.000 millones de luminarias, de focos, de tubos de vacío. Pero no solamente hay que tener ese elemento, sino el dispositivo donde conectarlo y entre ellos estar conectados por cable. Imaginen la superficie o el espacio que se necesitaría para poder construir eso, ¿no? Bastante grande. Pero además, ¿qué consumo eléctrico necesitaría? Y yo les aseguro que el consumo eléctrico de Tucumán, y estaríamos ahí medio en el límite más o menos, ¿sí? Bueno, entonces, acá tengo las generaciones básicas, o sea, puede variar, depende de la literatura que ustedes accedan, pero hay ciertos hitos que se han ido produciendo. Les vuelvo a repetir, lo mecánico y electromecánico, o sea, que era funcionado por un motor eléctrico, los tubos de vacío, el transistor que existe hasta el día de hoy todavía. Veamos. Bueno, estos son los tipos de computadoras con tubo de vacío. Miren, acá la imagen te muestra arriba a la derecha como un ventanal. Miren la altura que tenían y era bastante, y hacían, por supuesto, operaciones aritméticas ya mucho más complejas que las mecánicas y lo hacían en mucho menor tiempo, en segundos o minutos, ¿sí? No, Profe, me ¿Sí? imagino que eso era exclusivo, digamos. Sí, totalmente. profe, Totalmente. los tubos de vacío se calentaban. ¿A qué nivel? Correcto, sí. Una No, banda. no registro esa información, pero sí, por supuesto. Los tubos de vacío después se utilizaron para construir los televisores, ¿no? Pero es una tecnología, yo la traduzco como un foco. ¿Ah? Está encendido y está apagado, ¿sí? Claro. O sea que las computadoras en aquel entonces se representaban obviamente en el sistema binario 1 y 0, dependiendo de si estaba prendido o apagado un circuito, que eran los El tubos de foco. vacío. Exactamente, básicamente. Okay. Pero la primer computadora, si bien es cierto, usaba tubo de vacío que puede estar encendido y apagado, lo hacía con un conjunto de ellos y representaban dígitos decimales, ¿sí? Sí. Después, bueno, es como el transistor. El transistor en realidad solamente te representa dos estados, ceros o uno, ¿sí? Y por eso el computador se llama computador como digital, porque internamente trabaja en forma lógica con ceros y unos, ¿de acuerdo? Ya cuando te vas al circuito, a lo físico-eléctrico, circula corriente o no circula corriente, o sea, cuando circula va a 1,5 de voltio, vamos a suponer, 0 voltios, 0,1, 0,2 de voltio es 0, digamos, ¿no? Claro. Bien, lo que quería mostrarle, bueno, son imágenes, ya vuelvo con don von Neumann. Bien, este fue el primer transistor. Tenía más, 1947, ¿no? Es una placa de silicio donde a través de este como cable puede dejar que circule o no circule energía de acuerdo a si acá le pone una carga o no. Ahora, esto tenía más o menos 2 centímetros por 2 centímetros. Hoy se construye en una medida denominada nanómetro. Para que tengan idea, un nano, vamos a ver, un nano
un nano, vamos a poner acá, es 10, a ver, a la menos 9. 10 a la menos 9. ¿Cuánto es 10 a la menos 9? 0,00. Claro, 1 dividido 1 dividido en 1000 millones. ¿Sería así? Sí. Claro, 1 y 9 9,0. 0. Claro. ¿Sí? Bueno, entonces, por ejemplo, yo te digo un nanosegundo. ¿Qué estoy diciendo? El tiempo un segundo. Imaginen el tiempo un segundo. Imagínenlo. Lo tienen en sus mentes. Tienen en sus mentes el tiempo un segundo. Perfecto. Divídanlo a ese segundo en 1000 millones de partes. ¿Lo tienen? Una partecita de esa es un nanosegundo. Te digo, un nanosegundo es un segundo dividido en 1000 millones de partes. Es un nano. ¿De acuerdo? Bien. En ese tiempo de un nanosegundo, un microprocesador de hoy te puede ejecutar entre 2 y 4 órdenes de bajo nivel. Vale decir que como mínimo te va a ejecutar alrededor de 2000 millones de órdenes de bajo nivel, de la que entiende el micro nada más. Una cantidad muy grande. Por eso es que cuando ustedes en sus compus hacen control alt suprimir y luego van a ver la administración, hay una solapita, una pestañita que puede ser que diga rendimiento o algo similar, y entonces ustedes ven en qué porcentaje están ocupando el microprocesador. 2%, 5, 6, 10, por ahí hace un pico en menos de un segundo y te baja, ¿sí? Porque el microprocesador es como tener un restaurante con 10 cocineros y 4 mesas. Lo tenés desocupado, básicamente, ¿sí? Entonces, sí, adelante. Yo tenía una pregunta sobre eso de los bits. Sí. No sé qué diferencia hay entre los bits del sistema operativo y los valores de bits, digamos, que son los de 32 y 64, por ejemplo, que se utilizan en el editor de registro, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre eso, digamos, y cómo serviría? ¿Por qué la mayoría son 32 bits? No entiendo. Bueno, digamos, viene más adelante en la materia, pero ¿cómo te lo puedo explicar ahora para que lo entendamos? Dentro del microprocesador, ¿sí? Ese micro maneja cierto tipo de instrucciones. Esas instrucciones pueden tener una longitud de 32 bits. ¿Estamos de acuerdo? Como acá estás viendo en la imagen, ¿sí? Bien. Pero puede trabajar con palabras de 32 o de 64 bits. ¿Qué significa? Que yo puedo trasladar de memoria RAM a micro, de micro RAM, de a palabras que no solamente tienen 32, pueden tener hasta 64 bits. Internamente, además, el microprocesador tiene elementos de almacenamiento denominados registros, en donde se van poniendo los datos y las instrucciones que se trae de memoria para poder ejecutarse. Por ejemplo, el micro trae de la memoria RAM una orden que es sumar. Entonces, en este momento yo te digo a vos, suma. Suma. ¿Y qué me decís vos? ¿Qué tal loco este? Sí, demasiado, o sea, mucho dígito. Porque para sumar, ¿qué necesitas? Los datos. Correcto, correcto. No hay orden que se puede ejecutar sin dato. O sea, no solo la orden, sino te tengo que decir que el dato. Vamos a hacer que estamos en la facultad, en un aula, y te digo, che, vos sabés que me olvidé mi compu arriba. ¿Me la buscas? Sí, profe. ¡Pum! Llega arriba. Te encontrás con 24 aulas. Y te acuerdas de todo el árbol genealógico mío.
O sea, para poder encontrar, necesitas también saber dónde tiene que ir a buscar. Entonces, una orden no solo se compone de la orden en sí misma, sino que tiene que tener otro parámetro que le diga dónde encontrar el dato, sino cómo lo va a encontrar. Si no, se tiene que poner a buscar. Es como que yo les diga a ustedes, chicos, el fin de semana asado en casa, bien regadito, vamos a tener todo para los vegetarianos, y me voy. Y todo dice, che, asado con todo en la casa del profe. Y por ahí dice uno, che, ¿dónde vive el profe? Ah, no sé. Y alguno dice, yo creo que ha dicho en la calle San Martín. ¿Pero cuál será? Ah, pero ustedes no se van a perder el asado. Vienen acá a la avenida Avellaneda y empiezan puerta por puerta. Está el profe Narrala, no, está el profe con la mala suerte que ya cayéndose al canal del Camino del Perú, dice, sí, acá vive Narrala. ¿Sí? Ya hasta eso ha pasado el fin de semana, ya se ha deshecho el asado, ya. Entonces, la orden necesita también otro. Esa orden tiene una longitud de 0 y 1. Puede ser 32 bits, puede ser 64 bits también. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vos trabajas con 64 bits, no vas a correr software preparado para trabajar con órdenes de 32 bits. Pero no te estoy diciendo algo muy importante. Cuando vos programás en alto nivel, yo dije hace unos minutos atrás, vas a usar palabras, if, while, asignación como igual, variables como A, como B, como C, pero eso no lo entiende la máquina, el compu, no lo entiende. ¿Qué entiende únicamente? Ceros y uno. Exactamente, pero no a cualquier forma de azar, el 0 y 1. Entonces, tiene que traducir esas órdenes escritas en alto nivel al bajo nivel. O sea, ¿a qué la tiene que traducir? A 0 y 1. ¿Sí? A 0 y 1. Yo estoy grabando esta clase, chicos, por los dos. Entonces, a 0 y 1. No solo la orden, cuando tiene que traer el dato, también ese dato tiene que estar traducido ¿a qué? A 0 y 1. ¿De acuerdo? Entonces, hay software que se puede trabajar con 32 bits y con 64. Porque bueno, es como, va a estar un poco desperdiciado. Estoy trabajando con un sistema operativo de 64 y estoy usando software de 32 bits. Pero bueno, lo tengo ¿por qué? Porque si en algún momento quiero usar software de 64 bits, lo voy a poder hacer. Si estoy usando un sistema operativo preparado para 32 bits, no lo voy a poder hacer, ¿de acuerdo? Entonces, inclusive, en las máquinas modernas de hoy, traten, si yo les pasara los instaladores del Windows 95, por decirlo, o del Windows 98, no lo van a poder instalar tampoco, no lo reconoce, ¿sí? No lo reconoce, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que ver con eso. Es un poco más profundo, pero podríamos desarrollar en las próximas clases esto, pero a medida que vayan conociendo, porque por ahí sí empiezo a interactuar con alguno que no es que está más avanzado, pero que ha sido más curioso de leer cosas, por ahí alguno se queda desfasado y no sigue. Pero cuando de vuelta acá hablo de nanosegundo, es esto. Ahora te digo, porque ¿a qué venía esto? Un nanómetro. ¿Qué es un nanómetro? Tomen la distancia 1 metro y divídanlo en 1000 millones de partes. Una partecita de esa es un nanómetro, ¿de acuerdo? Perfecto. Hoy se está construyendo en 14 y en 7 nanómetros. ¿Y con qué se construye estos componentes como el micro con transistores? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, imaginen aquel primer transistor en el 1947 que tenía 2 centímetros por 2 centímetros y hoy estamos trabajando en medidas de nanómetros. Por eso es que en un mismo espacio físico, hoy se puede colocar mayor cantidad de transistores, 1000 millones de transistores, en una superficie de un microprocesador de 2 centímetros por 2 centímetros. Cuando antes un transistor tenía tal vez ese tamaño físico. Profe, pero eso se hace con fotolitografía. Correcto, correcto. ¿Qué es la fotolitografía?
ese, digamos, modo de construir circuitos. ¿Cómo se construye un microprocesador? Primero, el microprocesador adentro tiene una pastillita, un circuito mucho más chiquitito que es donde están las partes principales de ese microprocesador, ¿sí? ¿Cómo se hace? Bueno, primero preparan un cilindro de silicio. Ese cilindro de silicio lo cortan como fetas muy de micrones, y a esas, por un sistema de fotos que, digamos, se emiten y como si fuera un retroproyector, que yo pongo una imagen y la emito sobre una superficie. Bueno, los circuitos, esa imagen se emiten sobre la superficie de esas rebanadas, de ese cilindro hecho con silicio, y se van imprimiendo ahí los circuitos correspondientes a los componentes que hacen internamente a un microprocesador. De ahí saldrán tantas pastillitas, las prueban, algunas no pasan la prueba, la gran parte se descarta, y luego esa pastillita va a ponerse en un caparazón, por darle un nombre criollo, que es una parte donde uno ve ya un microprocesador, que es un cuadradito que de un lado tiene una parte metálica y del otro lado tiene como pequeños clavitos, ¿sí? Que son los pines que necesita para conectarse ese microprocesador, que ya es el paquete completo denominado microprocesador, a través de por dónde va a recibir los datos, la energía y otras más que vamos a ir viendo. No tiene sentido que las nombre ahora. Bueno, ¿cómo venimos hasta acá? Medio desordenado, pero me ha gustado de este modo. Bien. Sí, adelante. Una consulta. ¿El transistor solamente va a dejar pasar o no la energía? ¿Esa es su única función o tiene alguna otra función? Bueno, lo que pasa es que a través de un conjunto de transistores vas a generar operadores lógicos como OR, como AND, que hacen a la construcción de circuitos. ¿Nosotros vamos a ver circuitos? Sí, pero de una forma gráfica, lógica, a través de unas compuertas que representan estos operadores básicos de la álgebra booleana. Y entonces, tal vez por ejemplo, vamos a ver cómo se construye un bit de memoria a través de un circuito lógico denominado, es un bistable o un flip-flop, ¿sí? Y entonces cada bit se puede construir con flip-flop tipo, no sé, RS negado sincrónico, ¿de acuerdo? Que lógicamente, lo vamos a ver a través de esta forma gráfica, pero en forma física, traducido, necesitaría tal vez 4, 5, 6 transistores para poder hacer la misma lógica. Entonces, estás usando para un bit de memoria de una RAM estática, capaz que estás usando, no sé, como te digo, 6 transistores. Más un condensador o algún otro dispositivo electrónico que no hace en sí mismo a nuestra carrera, ¿no? Y eso, fíjate, yo a veces lo paso muy por arriba porque no quiero meterme en las cuestiones técnicas de esto, porque ustedes están estudiando para ser ingenieros en sistemas de información. Esta materia, arquitectura de computadoras, tal vez en la carrera de electrónica la ven desde otro ángulo, con otros aspectos, y sí les interesa estas cuestiones. Por ejemplo, en la carrera de Ingeniería en Computación de la Universidad Nacional de Tucumán, esta materia, si no me equivoco, está en el primer cuatrimestre del 4º año. ¿Por qué? Porque ellos van, o su perfil está más orientado, como le digo yo, al fierro. Les interesa algunos aspectos más técnicos, por eso tienen lógica digital antes, tienen programación de bajo nivel antes, y recién llegan acá. Ustedes están estudiando para ingeniería en sistemas de información, y el computador es una herramienta que hay que conocer su funcionamiento, pero no hay que ser experto en cómo se construye o cómo se diseña y después se construye un computador. ¿Se entiende un poco lo que digo? Sí. Profe. Bárbaro.
Perfecto. Estamos acá. Y este es el otro hito que hablábamos muy importante, que existe el transistor hasta el día de hoy, pero a medida que avanza la tecnología y poder de armar circuitos más pequeños, que significa más cantidad de transistores, más circuitos me permite tener memorias con mayor capacidad, microprocesadores con más características o unidades aritmético-lógicas más potentes. Profe, Bueno, otra son cosa que había imágenes. leído es que, Sí. bueno, que ya los transistores, al ser más pequeños, obviamente se los reemplazó por la válvula de vacío, ya que eran, por ejemplo, se podía poner 200 transistores en un lugar donde había una sola válvula. O algo Exacto. así. Pero básicamente uno por uno, pero eso que vos decís, una sola válvula te representaba un 0 o un 1. Un transistor hace lo mismo. Claro. ¿Sí? No, Lo en que espacio pasa... físico, digo, en espacio físico. Ah, sí, bueno, por supuesto. Por supuesto. Bueno, imagínate un foco un poco grande, el de hoy, y bueno, cuántos chips, digamos, o transistores de 2 centímetros por 2 centímetros podrías poner, varios, ¿sí? Pero quiero mostrar esto. Miren cómo eran ya estos computadores que antes veíamos que eran en una pieza, con cables, con tubos de vacío, cómo a partir del transistor empiezan los computadores a perder tamaño y a ganar en potencia, pero al mismo tiempo también bajan de precio, ¿sí? Ya empieza a tener algo parecido a tener una consola, teclados. Bueno, esto funcionaba a través de tarjetas perforadas. Teníamos una primera parte donde leía a través de la tarjeta perforada los programas y los datos, el procesamiento y luego imprimir los resultados o grabarlos en cintas magnéticas. Algo muy parecido a lo que muchos de ustedes o todos conocen como si fuera un cassette de música, ¿no? Que son cintas donde se graba una cinta que está recubierta por una película magnética, ¿sí? Vamos viendo imágenes de distintos computadores a medida que va pasando el tiempo y cómo, miren acá, ya tiene algo mucho más parecido, como un monitor, un teletipo para escribir, el gabinete, miren el gabinete que estaba al lado, ¿ah? Chiquito es. Profe, 1961, sí, adelante. algo que quiero agregar que creo que es importante es que IBM era el que lideraba ese mercado y se lo hacía todo para las empresas, no era nada para la casa eso, literalmente era todo para los empresarios y el que lo quería pagar tenía que pagar mínimo, no sé si miles de dólares para poder tenerlo en su empresa. Así es. Por cada uno. Les cuento como anécdota. Bueno, me voy a delatar también un poco la edad, no sé si la dije también. Cuando cursé la carrera, nos mostraron lo que sería una máquina de escritorio. Si no mal no recuerdo, puede haber sido una IBM PC2 de aquel momento. Y era algo extraordinario, ¿no? Además, ¿vieron cuando ustedes entran, no sé si han entrado a la facultad por esa casualidad, bien entran en sección alumno, han ido al departamento alumno, se han ido ahí? Bueno, ahí era como el centro de cómputo en aquel momento y he visto el computador de esos placares con cintas magnéticas que tenían para procesar información. Así, tal cual, como, ¿no? Y era, digamos, muy, muy antiguo. Eso después, la verdad que no sé dónde fue a parar, fue una lástima porque se podía haber guardado y armado como un museo. Pero lo que les quería contar es lo siguiente. Yo empecé a cursar la carrera en el año 1983. En aquel momento no había carrera de ingeniería. Era una carrera de 4 años con título analista universitario de sistemas. Algo que ustedes tienen también ahora, cuando terminan el tercer año, más una materia más, ¿de acuerdo? Ya vamos a hablar de eso. Pero el plan que yo hice, como era plan terminal, terminaba a los 4 años, se considera como un título de grado. El de analista
en el plan de ingeniería no se lo considera, del título de grado sí terciario universitario. Luego ese título se homologó al licenciado y el que yo tengo, ¿no? Ahora, en aquellos momentos que cursábamos, queríamos comprar computadoras. Y a ver, el precio en aquel momento, no sé si ubican el vehículo, el Fiat 147, más o menos un computador de escritorio estaba como el precio del vehículo, pero 0 kilómetros, ¿no? No estamos hablando de hoy de un usado que capaz que lo compra por, no sé, 30.000 pesos. ¿Sí? Pero tampoco voy a decir que el computador valía el auto más 0 kilómetros más barato, 1.000.000 de pesos de hoy. Pero era un monto bastante elevado, y empezamos a hacer baile, rifa, que bueno, hemos hecho varias cosas y juntamos la plata y logramos comprar nuestro computador de escritorio. Característica: 64 KB de memoria RAM. ¿Me escuchan? ¿Era un IBM? Era un clon. Una Latin Data era. La marca que la construía. No nos daba ya para comprar una IBM, ese tipo de cosas. Eran carísimos en esa época. El Google Chrome la mata esa computadora, entonces. Bueno, disco rígido, no olvídate, eso no existía. Para nosotros eso lo usaban los bancos, un disco duro de, qué sé yo, 10 megas, 20 megas, un bombazo, es una cosa extraordinaria. Tenía, en vez de tener para introducir un pendrive, por decir, para leer, digamos, le decíamos 2 bahías, donde introducíamos unos disquetes de 5 1/4. Una bahía era para disquete de simple densidad, leía 128 KB, 64 KB, y el otro leía doble densidad, 128 KB. Bueno, o sea que ni siquiera trabajábamos en la altura de 1 mega. Entonces todo era texto puro, pantalla fondo negro, comando para el sistema operativo DOS, que en definitiva sigue funcionando muy allá abajo. Y el sistema operativo tenía 10 disquetes. Entonces vos tenés que poner el primero, o sea, el disquete número 1. Entonces levantaba el núcleo. Y además levantaba o tenía que poner otro si quería programar con un lenguaje denominado GW o GBasic, porque GW salió después, ¿de acuerdo? Y bueno, eran comandos básicos para poder programar y desarrollar programas simples, ¿de acuerdo? Y bueno, cuando vos querías hacer algo que no lo interpretaba el sistema operativo porque el disquete que lo tenía no estaba ahí, la rutina estaba en otro, te decía introduzca el disquete número 5 del sistema, sacaba ese, ponía el 5, y cada vez que yo encendía la máquina se ponía en fondo negro con el prompt que decimos, como el cursor acá que titila, y yo tenía que poner el primer disquete del sistema operativo. O sea, cuando llegábamos a la facultad, veníamos con la caja del sistema operativo, o si yo quería programar en otro lenguaje, con el intérprete de ese lenguaje. Y después salieron con los disquetes de 3,5, que eran de menor tamaño, eran más rígidos, y bueno, ya teníamos una cajita de plástico duro donde poníamos los disquetes. Bueno, imaginen, bueno, a medida que fue pasando el tiempo, primero, el poder de procesamiento, capacidad de almacenamiento fue avanzando y el precio fue disminuyendo, ley de Moore, ¿de acuerdo? Que la potencia se duplica cada 18 meses y el precio a su vez viene en baja. Bueno, en este momento, sí, adelante. Ahora, ¿por qué todo sube, digamos? Cada vez son más. Es que es una cuestión. No, lo que pasa es que sí, bueno, también puede ser eso, pero es una cuestión económica, ¿sí? Sabemos que nos regimos por una moneda a nivel internacional que es el dólar y algunas otras monedas fuertes como el euro,
en donde muchas veces decimos, bueno, lo que ocurre no es que el dólar aumenta, sino que nuestra moneda, el peso argentino, pierde valor, ¿de acuerdo? Y esto es un problema que ya ha pasado antes y es como cíclico, y hasta que no nos pongamos de acuerdo todos los argentinos, porque es como decir, la culpa no la tiene nadie, la culpa la tenemos todos al mismo tiempo. Digamos, esperamos que en algún momento podamos todos ponernos de acuerdo y poder sacar una solución integral o que abarque a la mayor cantidad de gente posible al inicio y con el tiempo a todos, ¿de acuerdo? Escuchamos en los informativos las distintas posturas y todos tienen sus fundamentos y sus lógicas y es complicado, es muy complicado. Lo que digo es tomar siempre la información como información, tratar de cotejar, porque es la única forma de poder tener un pensamiento crítico y poder tratar de ver objetivamente, siempre, casi en un mayor o menor porcentaje, hay un sesgo relativo, digamos, al pensamiento de cada uno, y eso es normal en el ser humano. Eso no es ni malo ni bueno, es cada uno tiene una historia y piensa de una manera y es respetable. Bueno, entonces, no es que es más caro, por ahí es como que nosotros perdemos. El computador sigue valiendo $1.000. Digamos, vos te querés comprar afuera un computador de $1.000 y es un buen computador, ¿sí? Y acá, ¿cuánto vale? 200.000 pesos, 220, 180.000, y vos decís, bueno, porque lo están cobrando al dólar paralelo, o llamado blue. Lo que pasa es que nos parece que es caro, digamos, pero no es caro, digamos. Claro, pero resulta que cuando vos te metes un poquito más y sabes que el importador importa el dólar oficial. Ahora, claro, ¿qué ocurre? Esto que decían recién, no hay. Claro, el país necesita dólares. Entonces, para que el importador compre la computadora al dólar oficial, un poco lo tiene que poner el Estado. ¿Y qué pasa? Eso no lo quiere hacer porque se tiene que desprender de dólares. Entonces, para que no ocurra eso, restringe un poco la importación. Si antes permitía que importen, por decir, por 100 millones de dólares, ahora está permitiendo importar por 10 millones de dólares al mes, por decir, ¿no? Entonces, oferta y demanda, ¿no? Yo tengo, no sé, este papel que no vale nada, pero si es el único que existe en el mundo, vale millones de dólares, ¿no es cierto? Bueno, claro, acá pasa un poco lo mismo, ¿no? Y es un juego económico y, bueno, estamos atrapados un poco allí, ¿no? Pero yo ya he vivido, tengo 56 años, he pasado desde chico por varias situaciones de esto, y gracias a Dios siempre nuestro país ha logrado salir y no dudo que así será. Y bueno, en este ámbito en donde nosotros nos movemos, en el caso que estamos en la universidad, trataremos de hacer nuestro mejor trabajo posible, porque ustedes tienen una hermosa responsabilidad, como yo también la tengo, ¿sí? La universidad pública y gratuita, a ver, ¿quién, díganme, no sé, yo, tal vez haya algunos, por supuesto, pero yo creo que es un altísimo porcentaje de todos los argentinos, educación pública y gratuita, todos estamos de acuerdo. Es raro el que no está de acuerdo, ¿no? Dice, bueno, la educación privada, bueno, porque el que quiere un plus, por decir, no sé si comodidad. Bueno, lo que pasa es que dentro de nuestra facultad se ha logrado tener una cierta comodidad física. Tal vez hoy sea algo normal de tener un aire acondicionado en el aula, aulas con pizarra de fórmica o de vidrio, no de tiza y borrador, limpieza, orden, luminarias, ¿de acuerdo? Y entonces, por ahí una institución privada, por lo menos en el nivel medio, puede tener un plus que te da idioma o te da un plus de educación, no lo sé, depende también de la institución pública, pero la educación privada también aporta, porque si todos fuéramos a escuelas públicas no alcanzaría las escuelas públicas hoy, por ejemplo. Entonces dan un servicio
que también es importante. Y en el caso nuestro, la universidad pública y gratuita funciona en base a todas las personas que pagan impuestos. Empresas, nosotros compramos una coca, compramos un sándwich que lo facturen. No es que sean gratuitas, sino que se pagan a través de los impuestos, ¿no? O sea, ¿cuántos de ustedes, se pregunta, cuántos de ustedes cobran beca? Bueno, ahora hay muchos porque con Progresar y otras más, pero hace unos años atrás, digamos, bastantes años para atrás, no había tantas becas, ¿sí? Entonces, pero resulta que a mí el Estado me paga y a ustedes les sale gratis, entre comillas gratis, porque tenés el transporte, tenés útiles, tenés compu, tenés comunicaciones hoy. No es tan gratis cursar en la facultad, ¿sí? Ni tampoco en otros medios. Claro. Entonces, hay gente que paga impuestos para subvencionar la universidad que ni siquiera va a pasar por la vereda de la facultad. No tiene chance hoy, ¿de acuerdo? Y sin embargo, cuando compra un producto, paga un impuesto que, no sé, un centavito capaz que viene a aportar al presupuesto universitario. Entonces, ustedes, yo, recibimos un dinero de parte de los contribuyentes. ¿Cuál es la responsabilidad nuestra? Yo tratar de dar lo mejor de mí, tratar de poder en esta materia de un trayecto de 44 que se están formando y adquiriendo competencias para ser ingenieros en sistemas de información, de que salgan lo mejor preparado posible, para que después con su trabajo aporten al país, lo que llamamos, eso que llaman los ingresos brutos del país. Algunos diseñan algún producto que puede vender al extranjero, pagan en moneda extranjera, entra al país los dólares, sí, pero el banco los retiene y te da a vos en peso al cambio oficial. Por eso es la pelea muchas veces con los productores agropecuarios, ¿sí? Pero quiero decirles que de esa manera uno puede aportar al Producto Bruto Interno del país y bueno, y por supuesto internamente con otros tipos de mejoras en forma directa o indirecta. Entonces, que ustedes tienen una hermosa responsabilidad, que en realidad los que pagan impuestos le están dando una beca indirecta o directa, diría yo, ¿no? Y además los que están cobrando becas, aún más. Su responsabilidad de estudiar, de capacitarse, de prepararse lo mejor posible para que cuando sean ya graduados, profesionales, ingenieros en sistemas de información, puedan aportar al país con sus capacidades, ¿sí? Entonces, si uno lo ve de ese punto de vista, tenemos una hermosa responsabilidad para aquellos que no tienen chance de venir a la universidad, ¿sí? Una persona que es muy del interior, muy de la parte rural, imaginen, tiene que viajar todos los días si fuera presencial. Ahora, estamos en modalidad virtual. ¿Tiene comunicaciones en la parte rural? Supongo que tenga computadora. ¿Tiene comunicaciones? No tiene. Bueno, y si algo no entiende cómo hace, las relaciones, es muy complicado. Los que viven en la ciudad cercanos tienen más chance de poder cursar una carrera universitaria que el que está más alejado. Vamos a tratar ahora que se está imponiendo las comunicaciones y esta modalidad de cursado, que no importa dónde viva, pueda cursar carreras universitarias, ¿sí? Con el tiempo, si Dios quiere, se logrará, para que nadie que quisiera no quede fuera del sistema. Es muy complicado, pero no hay que tratar de lograrlo. A veces se logra, a veces no se logra. Entonces, esa es la hermosa responsabilidad que tenemos y este es el micromundo dentro de nuestro país que vivimos y tenemos que brindar lo mejor de nosotros para poder hacer esto responsablemente, ¿de acuerdo? Como digo siempre, te puede salir bien, te puede salir mal, te puede ir bien en la materia, pero que no sea por falta de esfuerzo. Siempre yo se lo dije los otros días. Inteligencia en ustedes no hay problema. Hay algunos que aprenden más rápido que otros, sí, por distintos motivos, pero yo les aseguro que todos pueden, todos. Los que creen que no pueden, que es difícil, o que
che, que miralo. No, tenés que saber que vos podés. Sí es cierto que necesitas aprender a planificar tu tiempo, a ejecutarlo. Yo le llamo el triángulo equilátero de las 24 horas. El día tiene 24 horas, no tiene más. Somos deportistas profesionales del estudio, como deportista profesional descansamos 8 horas, nos tenemos que tratar de alimentar en lo posible bien, depende ya de cada uno, puede ser por economía o puede ser por dejadez de, no, le meto una papa frita con Coca-Cola, con esto, con la Coca ya le meto para arriba, ¿sí? Hay que tratar de alimentarse bien, no solamente llenarse la panza en lo posible, y entrenar como deportista. ¿Y qué significa entrenar? Asistir a clase en lo posible, y luego de clase ir y ver los trabajos prácticos, leer el libro. No se queden con lo que decimos, no se queden con el videíto. Vayan y lean los libros. Acostúmbrense. Esa es una parte que es bastante difícil hasta que adquieren ese entrenamiento, ¿sí? Ustedes más o menos le van a dedicar entre cursado y digamos, y estudiar afuera, de lunes a viernes, unas 6, 7 horas, porque cursan en la totalidad 4 horas y media más o menos por día, y un par de horitas más por día, 3 horitas más por día para estudiar. Si a eso le restamos las 8 horas para dormir, ya estoy en 15. Si a eso le restan el transporte o todas las demás cosas que hacen, van a ver que les queda por día unas 3 horas de recreación, más o menos. El sábado y domingo es un poquito más porque no cursan, ¿no? Pero también hay que estudiar. Y esas 3 o 4 no están para recreación concentradas en un solo punto del día. A veces están distribuidos, ¿sí? Entonces no es que tengo 3 horas de las 7 hasta las 10 de la noche. Y eso tiene que ver con la administración del tiempo. Administrar tu tiempo aplicado al estudio, aplicado al descanso, aplicado a la recreación, aplicado también a tu vida familiar. Entonces, mientras cursan, más o menos están ahí. Cuando se empiezan a acercar los días de exámenes, aseguro que ese tiempo se desaparece, ¿sí? Pero son momentos del año. Hay que acostumbrarse, hay que tener disciplina y hay que aprender a ser estudiante universitario. Bueno, pasado el sermón, no es un sermón, sino tal vez una suerte de consejo, digamos. Una suerte de consejo. Por supuesto que uno, y muchos docentes le van a decir algo muy parecido a lo que les estoy diciendo yo, y bueno, pero después cada uno tiene que transitarlo. Lo importante, como digo, no es caerse, sino levantarse. Bien, el primer microprocesador que apareció en el año 71, porque un poquito antes de esto se empezó a generar circuitos con muchos transistores, decenas o centenas de transistores, miles de transistores y después millones de transistores. Este computador moderno, dice, con el primer microprocesador. ¿Vale decir que antes no existía la computadora? Sí. Y en el año 1946, cuando von Neumann, le dicen que es el padre, pero en realidad muchas personas de aquel momento ya trabajaban sobre estos modelos, introduce un concepto fundamental que le llama programa almacenado en memoria. Vamos a suponer, para dar una descripción muy, muy en general, que cada cosa como esta que les contaba, che, bueno, prendemos la compu, y bueno, pero no tiene el sistema operativo, hay que introducir el sistema operativo poniéndose inclusive con un pendrive. Tengo que poner el pendrive, tengo que ejecutar, claro, tengo que ejecutarlo. Che, quiero usar Word. Tengo que poner el pendrive de Word, levantar Word. Quiero buscar en Google, con Google. No, tengo que poner el pendrive que me ejecute el motor de búsqueda. Cada cosa que vos necesites, lo tenés que introducir por pendrive. Sin embargo, no es así. Vos ya lo tenés almacenado en una memoria de respaldo, pero que está fijo en la máquina, ¿sí? Pero además,
esos programas se van copiando en memoria RAM. No hay ningún programa que ejecute tu computador, tu micro, si no está almacenado previamente en memoria RAM. Y esa secuencia de tener programas almacenados en memoria en aquellos momentos no existía. Y posiblemente no lo había porque no estaba esa tecnología de poder tener programas almacenados en memoria, y cada orden que se necesitaba ejecutar había que introducirla, por decirlo, manualmente. ¿De acuerdo? Y ese concepto que introduce von Neumann dice, bueno, acá tenemos que tener una unidad de control que controle todo el procesamiento, una unidad aritmético-lógica que haga cálculo, justamente estos cálculos, no tan solo aritmético como una multiplicación, una división, una suma, una resta, sino también operadores lógicos, sumar lógicamente, multiplicar lógicamente, que ya lo van a conocer ustedes cómo se hace eso. ¿Sí? Y tener un dispositivo para poder entrar datos, y tener un dispositivo para poder mostrar datos, y tener también una memoria en donde se puedan almacenar esos programas. En ese momento no existía un disco rígido, no existía un pendrive, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que se quería ejecutar, había como que introducir una a una las órdenes. Una vez que logran incorporar esta memoria, que hoy sería la memoria RAM, podían grabar ahí el programa completo y los datos y poder hacer que se ejecute automáticamente, ¿de acuerdo? Una descripción muy en general. Eso se hacía con tubo de vacío en aquel momento, porque esa era la tecnología que existía en aquellos momentos, ¿sí? Y cuando luego sale este hito muy importante en la historia de la computadora, que es el transistor, y a medida que mejoran las tecnologías en su construcción y logran achicar su tamaño y pueden introducir en un mismo circuito decenas o centenas de transistores, que es un bajo integración de circuitos o de transistores, hasta que llegamos a large, donde integran gran cantidad. Aparece el microprocesador 4004 en el año 1971. O sea, ¿y qué tiene el microprocesador adentro? Lo que tiene el microprocesador adentro es la unidad de control, la unidad aritmético-lógica y un conjunto pequeño de registro de trabajo para almacenar datos ahí, ¿de acuerdo? Que más adelante no significa que sea, y vamos a estudiar, las memorias caché. En ese momento no existían las cachés, ¿no? Bien, entonces, antes existía la unidad de control, la unidad aritmético-lógica, registro de trabajo asociados a ello, sí, pero es como que estaban en circuitos separados. Cuando lo logran colocar en el mismo paquetito, nace el microprocesador como lo conocemos hoy. Por supuesto, con mucha más característica y potencia. Esta es la infografía del microprocesador. ¿Dónde estará ahí la unidad de control? ¿Dónde está ahí la unidad aritmético-lógica como una calculadora, por decirlo? ¿Dónde están ahí esos dispositivos de almacenamientos pequeños que llamamos registros? Y no los veo, no dice dónde está. Eso se ve como si fueran todos circuitos construidos con transistores. Bueno, miren, la primera, en lo que se ha constituido hoy, ¿no? Nació en un garage esto. Primer mouse. Leidenmuir. Vamos a pasar rápido porque ya estamos casi terminando. Acá tengo ya un micro bastante más moderno de lo que era aquel primero en el año 1971. Y un Spark 4, estamos hablando del año 2005, ¿sí? 295 millones de transistores en aquellos momentos, ya están en los 1.000 millones. Y miren las dimensiones, casi 2 por 2, o sea, 19,7, casi 2 centímetros por 2 centímetros casi, ¿no? Bien, y este es el modelo de von Neumann que yo les hablo. Tiene una unidad de entrada, tiene una unidad de salida, tiene unidad de control, tiene unidad aritmético-lógica, ALU denominado, y tiene una unidad de memoria, ¿sí? Donde nosotros vamos a interpretar, hay distintos tipos de memoria, pero implícitamente la interpretamos como la memoria de trabajo con la que trabaja la unidad aritmético-lógica y la unidad de control, que más adelante se transforma en microprocesador,
esta memoria implícitamente la entendemos como nuestra memoria RAM, Random Access Memory, ¿sí? Muy bien. Y vamos a trabajar este modelo que es una mejora, donde acá sí, fíjense en que el primer componente de la figura, abajo a la izquierda, dice CPU, Unidad Central de Proceso. ¿Qué tiene adentro esto? Unidad aritmético-lógica, un conjunto de registros y la unidad de control. Eso es lo que nosotros conocemos como procesador o microprocesador, que en este modelo de von Neumann no existía como tal el microprocesador. Nace cuando logra colocar en un mismo circuito, en un mismo paquete en realidad, la unidad aritmético-lógica, la unidad de control y ese conjunto de registros. Antes lo existía, pero esos módulos en forma separada. Y estas líneas que ustedes ven acá, que comunican cada uno de esos bloques entre ellos, se denominan líneas o buses de comunicación. Pero con el tiempo, vamos a decir, cuando nace el microprocesador, se mejora esa arquitectura o esa organización, como hablábamos, que son los componentes hardware, ¿sí? Y que básicamente este sería el modelo genérico de cualquier computador basado en el modelo de von Neumann. Tengo un CPU que tiene unidad aritmético-lógica, que tiene unidad de control, que tiene registros de almacenamiento, tengo una memoria principal de trabajo y tengo dispositivos de entrada-salida, todos ellos conectados a través de un sistema de líneas de comunicación denominada buses, denominada bus de datos, bus de direcciones y bus de control. Lo que es este sistema de buses es como que en la realidad te representa la placa madre, la motherboard de tu computadora, ¿de acuerdo? El CPU es el microprocesador, donde dice memory es la memoria RAM y lo que dice unidad de entrada-salida son los puertos donde uno conecta todo lo que es entrada-salida, por ejemplo, un puerto USB, un puerto HDMI, un puerto RJ45 para conectar la red, internamente puedo tener un puerto SATA para conectar un disco duro o un disco de estado sólido, o también slot para PCI, que es interconexión de componentes periféricos, puede ser Express, denominado Express para conectar una placa aceleradora gráfica, o un PCI normal para conectar, por ejemplo, tal vez otra placa de red para armar una doble red, doble circuito de red o doble anillo de red entre distintas computadoras, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, pero el computador no lo voy a estudiar especificado, decir, bueno, mira, tengo este computador, tiene microprocesador Ryzen 7, tengo tanto de memoria RAM, marca tal, no. Lo vamos a ver en forma genérica. ¿Podemos ir haciendo relaciones con la realidad? Sí. Pero este sería el modelo de cualquier computador, del que estoy usando yo en este momento, del que pueden estar usando ustedes, hasta de sus celulares, que son pequeños computadores, ¿sí? Bien. Sí, adelante. La Network Card, que sería la tarjeta de Internet, ¿a qué parte del modelo de von Neumann está asociado? ¿Qué tiene el Network Card? Supongo que hace funcionar, o sea, no sé qué tendrá aún, pero supongo que hace funcionar los procesos que tienen que estar relacionados al Internet, digamos. Bueno, mira, si tiene esto, voy a decir, che, Sí. ¿tiene algo que hace al procesamiento como esto? ¿Tiene internamente una memoria de donde viene a buscar los programas y datos para ejecutarlo? ¿Y tiene interfaz de comunicación con el exterior? Yo diría, bueno, tu celular, por ejemplo. Sí. ¿Sí? ¿Tiene microprocesador? Sí. ¿Tiene memoria interna? Sí. Y tiene tanto RAM como otra memoria, que es una memoria ROM, que por más que lo apague al celular, eso, sí, sigue ahí los programas, ¿de acuerdo? Y tiene interfaz de entrada-salida. También. También, mucho menos que un computador. Ahora, ¿vos le decís al celular computador? No. No. ¿Por ahí un computador? Y sí. Con fines mucho más específicos que lo que es un computador de propósitos generales, como, por ejemplo, yo estoy usando una notebook en este momento, que está equipado básicamente con un Core i7 séptima o sexta generación, si no me equivoco, 8 GB de RAM,
tengo puertos USB, tengo puerto HDMI, tengo puerto SATA, tengo placa de video. Ni No es mía, gráfica. es de la facultad, me lo presta. Mejor. Y bueno, ¿Tiene no gráfica, alcanza el profe? sueldo, ¿no es cierto? ¿Ah? ¿Tiene No, lo que gráfica? ocurre es que habíamos comprado unos añitos atrás. ¿Qué pasaba? Que tenemos 3 laboratorios físicos en la facultad, informáticos, ¿no? De PCs. 2 con 35 puestos y 1 con 20 puestos. Pero a pesar de que tenemos 3, había ciertos momentos en donde 2 o 3 cátedras se superponían en los horarios de práctica y, bueno, no lo podían usar los laboratorios, algunos de ellos. Entonces hemos decidido, podíamos comprar computadoras, pero tampoco teníamos el espacio físico, no teníamos aulas, por decir, para transformarlo como un laboratorio informático. Entonces compramos 20 notebooks y hicimos un laboratorio móvil. Entonces el que la necesitaba se las podía llevar al aula, la usaban, después me la traían de vuelta. ¿Sí? Entonces, esas notebooks son los que algunos docentes que se les fue cayendo sus notebooks en el transcurso de este tiempo. Bueno, en mi caso, yo tenía una netbook utilizando una de 10 pulgadas, se pinchó definitivamente al usar tan intensivamente. Y bueno, ya tomé el uso de una de estas notebooks, digamos. ¿Sí? Bueno, este es el modelo con el cual vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Y vamos a aprender cómo este modelo computador ejecuta programas. ¿Sí? Bueno, ese un poco es el núcleo de la materia. 9:25, los libero. Por favor, el que no se ha colocado la asistencia, trate de colocarse la asistencia. Profe, ¿cómo es la clave? No tiene clave. No tiene clave. Pero... Entra y directamente te registra la asistencia. Le puse sin clave. Mi idea siempre ha sido, hasta en lo presencial, tratar de lo posible que tengas ganas de venir a mi clase. Sí. Hay dos ¿cómo se llaman? Como dos lugares donde se puede poner asistencia. ¿En cuál es? Todo Hay uno lugar, solo que habla. 1K02. 1K02, exactamente. Comunicación. Profe, una consulta. ¿A este Power que usted utilizó para la clase de hoy lo tiene subido en el aula? Si no me equivoco, está subido, ya lo voy a revisar. Tenemos varias versiones de esto. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Adelante. Me inscribí ayer por falta de cupo, y ya me habilitaron la inscripción, pero no me automatricularon y me daba la contraseña, pero cuando entraba me decía que cerró en el 2020. ¿Qué le tengo que pasar a usted mi legajo para que me matricule? ¿Qué dice, muchachada? ¿La aceptamos a la compañera o no? No. ¿Paga prenda, no paga prenda? ¿Qué puede ser? Pague la coca. Sí, profe. Sí, profe. Haceme un favor, me escribís acá en el chat, Sí. apellido y nombre, si tienes número de legajo y tu correo electrónico. Bueno, de la institucional. Sí, el institucional. Y me pones 1K02. Bueno, Y me pones para dar de alta en el aula virtual. Seguramente les cuento. TICS, que maneja la base de datos del CISACAD, le va a estar pasando nueva información a los administradores del campus virtual. Y ellos, a su vez, van a volcar los nuevos integrantes o las nuevas personas o estudiantes que están en el CISACAD y que en su momento no lo estaban y por eso no están el caso este. ¿Sí? Yo te voy a dar de alta, o sea, primero voy a chequear el CISACAD, si estás en el CISACAD, y si estás en el CISACAD, te pongo en el aula. ¿Cuáles son los casos que voy a considerar que no están en el CISACAD y los voy a admitir en el aula virtual? Son aquellos estudiantes que han pedido cambio de especialidad, por ejemplo, estaban haciendo electrónica y quieren ahora cursar ingeniería en sistemas, o estaban haciendo mecánica y quieren... Bueno, pero es un trámite administrativo que va a llevar su tiempo. O, por ejemplo, estudiantes que vienen de otra provincia o que se están pasando de la Universidad Nacional de Tucumán o de la Universidad Santo Tomás de Aquino
Y bueno, eso lleva un tiempo administrativo y hasta que lo pongan no va a perder clase. Entonces esos casos los doy de alta, siempre advirtiendo que al momento que tenemos que pasar las regularidades o las aprobaciones directas, ya hacia fines de febrero, si no están en el CISACAD, no le vamos a poder pasar la nota y ya no podemos hacer muy mucho que digamos, ¿sí? Claro. Bueno, por favor sigan trabajando con lo que es la historia de la computadora y ya les voy a marcar la fecha de cuándo quiero que me entreguen un trabajo particular respecto a eso, ¿sí? Encaren el trabajo práctico 1 de todas maneras y termínenlo, ¿sí? No esperen a que le digan la semana que viene hay que subir, ya termínenlo, es bastante fácil ese trabajo práctico, ¿sí? Bien. Quedan liberados y nos vemos